¿Qué tal? Ya no había subido algunos videos sobre temas que corresponden a la parte del traductor, ¿verdad? Del canal. Pero estos que voy a subir tratan esencialmente de un libro que se llama El Kybalión, que muchos que han de estar metidos en temas como esotéricos o de ocultismo, pues deben de conocer. ¿Por qué? Porque es de los libros como más famosos, no solamente en el continente americano, sino yo creo que también a nivel mundial, que pues trata de los principios herméticos que describen aquellos principios o leyes que rigen el funcionamiento del universo, ¿no? De lo que conocemos como universo, como el mundo. El enfoque que realmente quiero dar aquí en este video es explicar y dar ejemplos de todos estos 7 principios herméticos, para que ustedes sepan cómo aplicarlos en la vida diaria o cómo topárselos en la vida diaria. ¿Por qué puse el título de hermetismo o esoterismo versus ciencia? Porque en realidad la ciencia y el esoterismo no son tan diferentes como parece, y para eso, o para darse cuenta de eso, hay que estar metido en ambas cosas, para darse cuenta que realmente no hay diferencias, realmente no existe un versus, no existe una competencia, no existe una batalla o una confrontación. Las personas que considero llegan a confrontar estas dos partes del conocimiento es porque no conocen bien una y la otra, pero en realidad no están confrontadas, están perfectamente conciliadas. Y es más, me atrevo a decir que de una se originó la otra. Sí, me atrevo a decir que de los principios herméticos, que como los maneja el Kybalión, pero que son principios muy antiguos, venidos de Egipto, viene la ciencia actual. Entonces, históricamente, si nosotros nos remontamos, nos damos cuenta que sí, en Egipto de Egipto obtenemos mucha ciencia, etcétera. Luego de ahí vienen los griegos, ¿verdad? O también de las partes en Asia, que es Mesopotamia, y de otros pueblos babilónicos, ¿no? Pero, sin embargo, los principios herméticos como tal que se conocen y que nos menciona el libro del Kybalión maneja 7, y que son importantes. ¿Han escuchado algo similar como principio hermético? Y también hemos escuchado la palabra hermetismo con algún objeto que cierra algo, o que lo encierra, como decir, tiene una tapa hermética, es decir, que perfectamente sellada. Eso nos hace referencia a qué se refiere principio hermético o principios herméticos, y a qué nos lleva la palabra esoterismo u ocultismo, que al fin y al cabo pues tienen una gran familiaridad esas tres: hermetismo, ocultismo y esoterismo. ¿Por qué? Porque es conocimiento, si lo vemos desde esoterismo, pues que viene desde dentro. Si lo vemos de ocultismo, es que no cualquiera tiene el acceso a ese conocimiento superior. Y otro, el hermetismo, que no cualquiera puede entender ese conocimiento superior, y que es hermético no porque alguien lo mantenga hermético, sino porque, aunque las respuestas están allá afuera, no tenemos la suficiente conciencia despierta para abrir esos sellos que están frente a nosotros y que nos dan las respuestas de cómo funcionan las leyes del universo. Entonces, sin embargo, el Kybalión enlista estos 7 principios herméticos antiguos que vienen desde Egipto, como decía, y nos los explica de una manera en que nosotros podamos comprender cómo se puede usar. Entonces, yo creo que estos son de los videos más importantes que voy a subir, porque, como bien dice el Kybalión en una sección, ese es el camino del sabio, el que entiende que tiene que usar las leyes superiores, ¿verdad?, para contrarrestar
las inferiores y no luchar nada más porque sí con algunas cosas que no nos gustan. Entonces no se trata de hacerle la guerra a aquello que no nos gusta, sino de usar los principios o las leyes universales a favor de nosotros para obtener o conseguir lo que queremos. Entonces es un poco complicado porque hoy en día hay muchas personas que te dicen cómo obtener lo que quieres, y lo más importante es cómo conseguir la riqueza o la calidad de vida que quieres, el dinero que tú quieras, y que lo principal es creer en ti y que pensar positivo, pero a veces no basta con eso, va más allá, porque para algo tenemos una vida en donde podemos percibir estos 7 principios universales. En este video únicamente voy a hablar de un principio. El Kybalión en esencia tiene 7 principios y los enlista tal cual: el principio de mentalismo, el principio de correspondencia, el principio de vibración, el principio de polaridad, el principio del ritmo, el principio de causa y efecto y el principio de generación o de género. Estos 7 principios están enlistados así y vienen explicados así. Sin embargo, yo considero muy importante que el primer principio, que es el principio de mentalismo, y que hoy en día se ha hecho tan famoso entre la gente en videos como El Secreto, que hemos visto en algunas partes en YouTube, o otros youtubers o personas, ¿no?, que están metidas como coach en muchos centros de motivación personal, de crecimiento financiero, etcétera, utilizan hoy en día, ¿no? Desgraciadamente se olvidan que la parte espiritual es fundamental para que la gente tenga buenos resultados. Entonces nos basamos en cuánto dinero quieres, lo puedes obtener, y una vez que lo tienes, el dinero, y tienes las facilidades de conseguir riqueza material, ¿en dónde queda lo espiritual? Entonces no es una cuestión de decir que el espíritu es lo que importa y la materia no es eso. Es una cuestión de decir que hay cuestiones más fundamentales que solamente la riqueza material, y que puede ser que nos estemos distorsionando el concepto de lo que realmente es una calidad de vida, y que muchas veces el dinero o la riqueza o el crecimiento financiero no son sinónimo de calidad de vida. Entonces, esto lo trabaja el Kybalión, y al menos esta es mi perspectiva, porque cada quien que lo pueda leer, y se los recomiendo, léanlo, puede tener una perspectiva diferente. Sin embargo, yo les voy a compartir mi experiencia y las semejanzas que tiene la ciencia con los principios o los 7 principios herméticos que maneja el Kybalión, que es esoterismo y ciencia, 2 cosas que parecen absolutamente diferentes, pero en nada lo son. Créanme, en nada. Entonces, vámonos con el principio de correspondencia, que es el primero que voy a manejar, ya que el de mentalismo lo voy a dejar al final, aunque viene enlistado en el primer lugar y que considero que es el más importante, o que el mismo libro considera que es el más importante, va a ser hasta el final, porque es el menos obvio para la mayoría o el 99% de la población mundial. El principio de correspondencia nos dice algo, o se sintetiza en una frase simple: como es arriba, es abajo, y como es abajo, es arriba. Esta es una fabulosa opción para solucionar muchas oscuras paradojas y secretos escondidos en la naturaleza. Es decir, la jerarquización de la sociedad muchas veces, o la jerarquización de la naturaleza, donde vemos animales, plantas, minerales, humanos, creemos que hay una gran diferencia, pero en realidad no. Hay respuestas que son exactamente las mismas a pesar de que estamos en jerarquías diferentes.
Algunos de los ejemplos más interesantes en donde se aplica y se puede observar en la naturaleza este gran principio es, por ejemplo, en los modelos atómicos, y compararlos también, hacer una analogía de cómo el ser humano, para poder describir un modelo atómico o los modelos atómicos, en este caso, que es de física nuclear, también tratamos de hacerlos semejantes a los modelos del sistema solar, por ejemplo, o de los sistemas de estrellas que existen en otras galaxias, o en nuestra misma galaxia, pero que no pertenecemos a esos sistemas solares. Entonces, a partir de lo conocido, yo puedo intentar comprender lo desconocido. Esto es lo que dice el principio de correspondencia, y muchos humanos lo utilizamos a diario. Es decir, tenemos experiencia en algo y entonces buscamos aplicarlo a otra experiencia que nos parece totalmente desconocida para saber qué podemos esperar. Eso lo hace la ciencia todo el tiempo. Los científicos tienen que recurrir todo el tiempo al principio de correspondencia, es decir, de lo conocido tenemos que ir hacia lo desconocido. ¿Qué tenemos conocido que nos ayuda a explicar lo desconocido? En este caso, por ejemplo, las matemáticas, muy simple. Muchos matemáticos crearon modelos, pero no existía alguien que encontrara en la naturaleza una analogía en la que se pudiera aplicar esa matemática ya creada antes. Entonces, ¿qué pasa? El físico o el científico lo que hace es que dice, ok, yo conozco esto, voy a ver si con esto puedo describir aquel fenómeno físico que está en la naturaleza para poder describirlo, caracterizarlo, conocerlo, predecirlo, y funciona. Entonces, realmente este principio también tiene mucho de científico. Ya vemos ejemplos, como les decía, los fractales, la proporción áurea, la música, la geometría. Todo esto tiene que ver absolutamente con el principio de correspondencia. Entonces, si nosotros somos aún más despiertos y más vivos para captar estos secretos en la naturaleza, vamos a poder ver que los 7 principios, en cuanto terminemos esta serie de videos, están contenidos en cualquier unidad viviente, en el cuerpo de un hombre, en el cuerpo de un animal, en el cuerpo de un árbol, ¿no? En un árbol, en una planta, en un sistema planetario, en el planeta Tierra. Los 7 principios se cumplen en la unidad. Entonces, recuerden, eso es muy importante. Otro de los ejemplos, pues, por ejemplo, es esa, la jerarquización de una sociedad, ¿no? A veces pensamos que los ricos o las personas que tienen mayor adquisición económica no tienen los mismos problemas que las personas que tienen una menor adquisición material. Sin embargo, no hay tantas diferencias. Claro que siguen siendo humanos y siguen teniendo grandes parecidos en sus vidas. Las enfermedades siguen sucediendo, los conflictos amorosos siguen sucediendo en ambas partes, los divorcios, el nacimiento de hijos, no sé, el amor entre padres e hijos, etc. Entonces, no importa en qué nivel de jerarquización nos encontremos, ya sea que seamos animales, humanos o que seamos plantas, nosotros podemos comprender de qué manera sucede, ¿no? Hay, por ejemplo, gente que les voy a dar un ejemplo un poco burdo. Es la gente que, por ejemplo, está mirando, no sé, documentales en YouTube y ve que hay alguien que piensa que nosotros los seres humanos somos el ganado o de extraterrestres, por ejemplo, ¿no? Esas personas están usando el principio de correspondencia, ¿no? Por ejemplo, en caso de que existieran los extraterrestres, yo en lo personal no es que crea, simplemente sé que existen. De creer, pues creo muchas cosas, pero hay cosas que simplemente uno sabe que existen. Entonces,
por ejemplo, la gente que hace que utiliza el principio de correspondencia sin saber que así lo llamaban los antiguos egipcios, ¿no? Lo usan y dicen, ok, pues es que nosotros, ¿cómo tratamos a los animales, no? Pues nosotros los vemos como ganado, ¿no? Los ponemos en granjas y los reproducimos para comérnoslos. Entonces, ¿qué dice mucha gente, no? Que intenta como inspirar su pensamiento científico, ¿verdad? en un principio de correspondencia y dice, ok, pues voy a hacer la correspondencia. Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Entonces, es muy probable que así como nosotros le hacemos a seres no de valor menor, sino de nivel evolutivo, menos hábil para manipular la materia física, pues otros que tienen mayor conocimiento de cómo se manipula este mundo físico, nos pueden manipular a nosotros que aún tenemos muchas carencias científicas y de conciencia que no nos damos cuenta, ¿no? No sabemos cuántos colores vean los extraterrestres, o extraterrestres o seres de otros planetas, otros sistemas solares, otras galaxias, ¿no? Y puede que ellos sí sepan, entonces tienen un mayor abanico de posibilidades y nosotros vivimos en uno aún más pequeño. Entonces el principio de correspondencia también aplica ahí, cuando esas personas buscan teorizar, ¿verdad? ¿Cómo nos manejarían los extraterrestres a nosotros, ¿no? Entonces, el principio de correspondencia, pues podría yo ponerles muchos ejemplos, muchísimos, que seguramente a ustedes también se les están ocurriendo, ¿no? Y decir, ok, bueno, prácticamente nosotros usamos nuestra experiencia para poder aplicarla en situaciones desconocidas. Es así como nosotros, los seres humanos, nos enfrentamos a situaciones desconocidas. Y en la medida en que tenemos una gran capacidad para tener conciencia de nuestras propias experiencias, tenemos también la capacidad de resolver ciertos problemas de la vida con mayor eficiencia. Entonces, por eso es tan importante que estemos tan alerta de lo que sucede allá afuera. Bien, hay una frase que siempre pongo aquí en el traductor que dice que es una inscripción en el templo de Delfos, que siempre la menciono, y aquí también se ubica perfectamente. Dice, es prácticamente el principio de correspondencia, pero dicho en otras palabras y por los griegos. Dice, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos tan diferentes al universo y no somos tan diferentes a los dioses. Quiere decir que en nosotros, si nosotros vemos a los dioses y al universo en escalas mucho mayores a nosotros o a mí, quiere decir que si yo me conozco a mí mismo, sé cómo reacciono, puedo conocer el mundo exterior. Ese es el principio del ocultista, de la persona esotérica, de aquel individuo que se estudia primero a sí mismo para entender los secretos del universo, de la naturaleza, porque comprende que no hay gran diferencia, o más que a lo mejor física, ¿no?, de lo que realmente estamos hechos. Entonces, este principio sustenta al otro. Matemáticamente, como les decía, pues la jerarquización, la cadena alimenticia también se genera así, ¿no? Lo podemos ver de esa manera. Los modelos atómicos, los modelos del sistema solar, los modelos de, por ejemplo, si nosotros vemos voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando estamos cocinando, hay un fenómeno en física que se llama convección, que es importantísimo en el área de la sismología. Si nosotros comprendemos ese fenómeno de convección, es decir, que cuando hay diferentes temperaturas, se generan diferentes gradientes, hay gradientes de temperatura, es decir, diferencias de temperatura, cambios de temperatura en una sustancia donde hay
es decir, una temperatura menor a otra, entonces se genera un movimiento de la materia de forma circular. Y ese movimiento genera unas celdas que se le llaman celdas convectivas, y esto mismo sucede o se usa en esos sistemas de laboratorio para estudiar o crear teorías de cómo funciona el interior de nuestro planeta Tierra o de muchos otros planetas que puedan tener igual algún tipo de núcleo de hierro como el que se cree que nosotros tenemos aquí en la Tierra, ¿no? Entonces, ahí voy rápidamente otra vez. El principio de correspondencia. Los laboratorios en una universidad. Se hacen laboratorios porque ahí tenemos en pequeño o intentamos reproducir en chiquito lo que vemos masivo allá grande, en el macrocosmos allá afuera. Entonces lo vemos en pequeño y aplicamos el principio de correspondencia a lo que vemos allá afuera. Y a partir de eso pequeño que estamos estudiando y conociendo, intentamos describir modelos más grandes. Entonces el principio de correspondencia nos permite modelar nuevas cosas, ¿sí? ¿Realmente creen que hay una gran diferencia entre ciencia y este principio de correspondencia que es puramente hermético, ¿no? Del antiguo Egipto? No hay una gran diferencia realmente. De hecho, no hay diferencia. El principio hermético se aplica para hacer ciencia. Entonces, y de una manera muy fuerte y muy tangible. Entonces, aquellos que piensen que la ciencia no tiene nada que ver con el esoterismo, con el hermetismo o el ocultismo, pues podrían pensarlo un poco más 2 veces. Nos vemos en el siguiente video. Y en el siguiente video voy a tratar el principio de vibración para dar también más ejemplos. ¿Está bien? Les agradezco mucho que hayan visto el video y espero que les guste. No se pierdan el siguiente porque se van a ir poniendo mucho mejor. Gracias. Hasta luego.